hipoacusia inducida por ruido. ¿Antioxidantes y otros agentes farmacológicos podrían prevenir la hipoacusia inducida por ruido? Se puede definir a la hipoacusia inducida por ruido, HIR, como la pérdida auditiva de tipo neurosensorial de aparición progresiva como resultado de la exposición a niveles perjudiciales de ruido. Se caracteriza por ser de comienzo insidioso, curso progresivo y de presentación predominantemente bilateral y simétrica. Comúnmente presenta una configuración audiométrica con muescas o escotoma, llamado trauma acústico, con umbrales más bajos en las frecuencias 3, 4 y 6000, que en las frecuencias más graves 500.000 y 2000 Hz, recuperándose el umbral auditivo en la frecuencia 8000. La Organización Mundial de la Salud considera la pérdida auditiva incapacitante cuando el umbral promedio de tonos puros es de 41 decibeles HL o inferior en las frecuencias 1000, 2000, 3000, 4000 Hz. Refiere que alrededor de 1.100 millones de jóvenes a nivel mundial pueden estar en riesgo de hipoacusia inducida por ruido debido a la exposición a música amplificada en bares, clubes y conciertos, como así también al uso de auriculares personales a alta intensidad. El gran número de personas en riesgo de padecer una hipoacusia inducida por ruido o que ya están afectadas por esta ha suscitado un gran interés en la investigación de medicamentos para prevenir la lesión del oído interno. ¿Existe una manera de prevenir la hipoacusia inducida por ruido? Hasta ahora, los únicos métodos preventivos de la hipoacusia inducida por ruido en Argentina son aislamiento de maquinarias en el ambiente laboral, utilización de protecciones personales con la concientización de dicha población, controles periódicos, en su gran mayoría con audiometrías tonales y logoaudiometrías convencionales. En la práctica, muy pocas veces incluyen el pedido de potenciales evocados auditivos, principalmente para descartar cuando la respuesta de algún trabajador no es buena, intentando simular una pérdida auditiva que no tiene. No se solicitan autoemisiones acústicas ni evaluaciones auditivas en ruido de fondo, como tampoco se le da importancia a profundizar el tinnitus que suele acompañar a la mayoría de estos pacientes. Hace varios años que se busca alguna medicación que pueda ayudar en el tratamiento o prevención de las hipoacusias inducidas por ruido. La Administración de Drogas y Alimentos de los Estados Unidos, FDA, todavía no ha aprobado ningún medicamento para la prevención de la hipoacusia inducida por ruido. Hay muchos ensayos. ¿Qué dicen los investigadores? Aunque el audiograma convencional entre la frecuencia 125 y 8000 Hz con muescas o escotomas es la principal herramienta de diagnóstico clínico para la identificación de la hipoacusia inducida por ruido, no es la única prueba utilizada. La gran mayoría de los ensayos clínicos utilizan el audiograma como resultado primario. Los cambios en las autoemisiones acústicas por producto de extorsión, las autoemisiones acústicas evocadas transitorias, suelen ser otra prueba para poder registrar estos cambios en el oído interno de los pacientes expuestos a ruido. Lamentablemente no se utilizan en forma rutinaria la audiometría por alta frecuencia, la audición en ruido, los potenciales evocados y una variedad de encuestas cualitativas de audición y tinnitus. La literatura refiere que para poder hacer inferencias sobre la eficacia clínica relativa a los diferentes fármacos otoprotectores, sería útil que los ensayos clínicos no solo compartan criterios de valoraciones comunes, sino que también utilicen definiciones comunes de lo que constituye un cambio clínicamente significativo dentro de cada uno de esos criterios de valoración principales y secundarios. Es decir, poder medir cuánto mejoran los estudios que se le realizan a ese paciente cuando se le administra un fármaco. ¿Qué pasa con las autoemisiones acústicas? Se utilizan para las hipoacusias inducidas en ruido en función de la vulnerabilidad de las células ciliadas externas a las lesiones por ruido. Se puede observar un cambio en la amplitud de las autoemisiones acústicas antes de un cambio en el umbral audiométrico medible.
El umbral de las autoemisiones acústicas se puede medir de la misma manera que se determinan los umbrales audiométricos. Los niveles de estímulos se reducen sistemáticamente hasta que la autoemisión ya no se distingue del ruido de fondo. Se define como umbral la intensidad más baja donde se puede obtener una autoemisión acústica confiable. Esto se puede realizar con autoemisiones clínicas, donde se puede variar los parámetros que generalmente están fijos en aquellos aparatos que se utilizan para screening auditivo. Tanto las autoemisiones acústicas por producto de distorsión como las transitorias proporcionan indicadores objetivos simples. La respuesta de las transitorias suele estar ausente en frecuencias en que los umbrales de audición superan los 20-30 decibeles HL, mientras que las respuestas de producto de distorsión se pueden registrar en pacientes con umbrales de hasta 40 decibeles HL. ¿Qué sucede con la audiometría de alta frecuencia? Varios estudios de investigación de hipoacusia inducida por ruido han observado disminución en los umbrales de audiometría por alta frecuencia en ausencia de pérdida auditiva dentro del rango de frecuencia convencional. Por lo tanto, la audiometría de alta frecuencia de 9.000 a 20.000 Hz puede ser más sensible a las lesiones por ruido que la audiometría convencional hasta 8.000 Hz. ¿Qué pasa con el ruido de fondo? Aún no está claro si las pruebas de audición en ruido pueden distinguir los déficits debido a la muerte de las células ciliadas frente a los déficits debido a patología neural, es decir, patología retrococlear. Pero las pruebas de audición en ruido parecen proporcionar una herramienta funcional convincente que es sensible al ruido. Se las denomina logoaudiometría por SNR, es decir, en inglés, Signal Noise Radio. Es decir, el estímulo verbal y el ruido están en el mismo canal de evaluación. De esta manera, bajos porcentajes de inteligibilidad en ruido serían sospechosos de lesión coclear inducida por ruido. ¿Qué pasa con los potenciales evocados auditivos? En los últimos años ha aumentado el interés por el uso del potencial evocado en forma de electrococleografía o la medición de la respuesta auditiva del tronco encefálico, ABR. Es como una herramienta para explorar los efectos del ruido en el oído interno. La amplitud de la onda 1 del potencial evocado auditivo proporciona una visión amplia de la salud de las células ciliadas internas, la población de las fibras del nervio auditivo y la sinapsis que conectan estas células con el nervio auditivo, todo lo cual debe estar intacto para que la onda 1 sea normal. Conclusiones. Hay numerosos cuestionarios que no detallaremos. Algunos apuntan al esfuerzo auditivo percibido, al tinnitus, al vértigo, a la pérdida auditiva, a las quejas de los pacientes, etc. Por lo tanto, hay muchos que podrían incluirse en los protocolos para evaluar a las hipoacusias inducidas por ruido. Probablemente los investigadores encuentren algún tipo de fármaco que ayude a prevenir o frenar las lesiones de las células ciliadas externas. Mientras tanto, colega, te pregunto, en las evaluaciones auditivas conocidas como las de tipo laboral, ¿estás incluyendo las autoemisiones acústicas y viendo la amplitud de las mismas? ¿Estás incluyendo los potenciales evocados auditivos observando la curva en la onda 1? ¿O solamente utilizas estas pruebas cuando sospechas que un paciente es un simulador? ¿Alguna vez evaluaste una logoaudiometría con ruido de fondo? ¿Qué tan seguido has realizado una audiometría de alta frecuencia? Y sí, ya sé, me vas a contestar, no me la solicitan. Creo que es hora de poder recibir a los pacientes que están expuestos a ruido con la posibilidad de elegir qué tipo de estudios elegimos hacer. ¿Habrá quedado antiguo ya las 3 audiometrías con diferencia de una semana? Me gustaría leer tu experiencia. Por favor, déjame en los comentarios qué opinás. Y como siempre te dejo en la cajita de información los artículos para que puedas ampliar lo que estuvimos charlando. Gracias.